Una andadura esta de la aventura histórica que, por definirla con brevedad, señala como origen aquellas tertulias mañaneras junto a libros como estos, cuadernos y también un vasito de vino. Además, y esto hay que subrayarlo, con fuerza insobornablemente fieles como somos a nuestras ideas, con rigor inalterable, fieles a los cánones estrictos de la verdad sanluqueña, como si fuéramos continuadores y custodios de lo que otros grabaran en piedra, como en ese castillo de las 7 torres. Y ahora, aquí, tan a los buenos aires de esta grande historia de las navegaciones y de la primera vuelta al mundo. En otras palabras, tenemos entre nosotros y con ustedes la fuerza de la palabra, de la tele, la fuerza de ustedes, la del hacer, el buen hacer, sustentada por una sociedad civil, que no política, que nos mueve, nos anima, como si fuera una voz electrizada por 1000 emociones y con los pulsos tensos, como las cuerdas de una guitarra. Así y aquí seguimos, y así seguiremos hablando para transmitir a todos los vientos, duendes, vibraciones, el poderío, la profundidad y hasta la filosofía de este rincón del sur andaluz, que no conoce fronteras, los gaditanos, los jerezanos, los porteños, chipioneros, sanluqueños, históricos, y con la historia grande de nuestro pueblo a cuestas. Pues amigos de la tele, seguimos con José María Hermoso. Fíjate que antes habíamos dejado los puntos suspensivos en cómo íbamos desarrollando estos personajes y en qué se podía determinar la intrahistoria. En realidad, ¿un archivo histórico en qué consiste, José María? Un archivo histórico es un gran depósito donde se guarda, por ejemplo, vamos a centrar por ejemplo los archivos municipales. Para no tener muchos tipos de archivos, eclesiásticos, nobiliarios, pero un archivo municipal es sobre todo donde se guardan todos esos documentos que afectan directamente a la ciudad. ¿A qué vengo a referirme? El mayor tesoro que tiene un archivo municipal son sus actas capitulares y sus libros de protocolo. Bien. ¿Qué se recoge en las actas capitulares? Pues todos esos acuerdos, que parecen una tontería muchas veces a ojos de la persona del momento, pero que después a lo largo del tiempo al historiador nos da muchos datos. Ejemplo puede ser la subida del precio del pan, el asfaltado de una calle, un acuerdo entre los gremios. De ahí puede ser la petición de matrimonio, por ejemplo del siglo XVI, de una muchacha que se queda, que no tiene con qué casarse y pide la dot al ayuntamiento. O sea, todos esos pequeños temas que están ahí y que a ojos del que lo escribía posiblemente no tuvieran importancia, pero que a los ojos del historiador nos dan mucha información. Y eso es donde se recoge un archivo municipal. ¿Y qué otros archivos existen? Que aquí te sean de utilidad. El eclesiástico. El eclesiástico es de la diócesis de Jerez, que es magnífico. Yo me he encontrado muchísimos documentos allí muy interesantes. Lo que pasa es que se dedican, por ejemplo, a lo que afecta al clero. También afecta al clero y, por ejemplo, partidas de bautismo, partidas de defunción, libros matrimoniales, todo lo que sean obras en las iglesias, también encargo de obras, también se encuentra ahí. Y ya otro tipo de archivos, por ejemplo, los archivos nobiliarios, como el caso del archivo de la Casa Ducal de Mediaciones, que es magnífico, pues hay todo lo referente a la gestión de los duques y de sus dominios. Y ya, obviamente, tiramos el largo. Vamos a pedirle a nuestro realizador que introduzcamos ya imágenes y nos vas a ir diciendo también, a través de ellas, cuáles son las investigaciones de estos personajes en concreto que está realizando. Esta es la panorámica antigua de la bahía de Sanlúcar de Barrameda. Si no recuerdo mal, del Vingaerdre. Esto, ya lo digo, esto es un trabajo que presenté en las terceras jornadas de Patrimonio Histórico de Sanlúcar, precisamente en en abril del año pasado, donde di una ponencia sobre el personaje de Jerónimo Sánchez de Carranza y el primer tratado de Crismas publicado en Sanlúcar. Y fui hablando un poco, hombre, ahora yo lo pienso y hubiera podido decir mucho más de lo que sé hasta ahora, pero es una investigación que orienté sobre el personaje y sobre la publicación de la obra en Sanlúcar. Esta sería la portada del libro de Peramato, sí, que es un tratado de... Ahí están los dos calderos exactamente, del ducado. Es un tratado sobre los efectos de la peste, publicado en Sanlúcar en 1570 y la década de los 70, no recuerdo la fecha ahora. Y es muy interesante porque Peramato es el médico del séptimo duque.
Y también hay que tener en cuenta, eso ya lo sé, bueno, lo sabía ahora y lo sé mejor ahora, que Sanlúcar, bueno, toda la costa, Jerez, toda esta zona fue azotada por un brote de peste bastante gorda de 1569 a 1572, 4 años. 4 años, de verdad. Esto es un texto de Eraso de Arteaga, el historiador. El Santuario de la Caridad. De la Caridad, edificado en la época del séptimo duque, don Alonso, y él está enterrado allí, justo debajo del altar mayor. La iglesia de la Trinidad, una de las grandes iglesias americanistas que tenemos en Sanlúcar, fundada como colegio y hospital durante la conquista de las Canarias, por Alonso Fernández de Lujo y su familia. Y este es el personaje que es Jerónimo de Carranza. Este es el objeto de tus últimos estudios. De mis últimos estudios, yo creo. Este es el que te trae loco investigando. Me quita muchas horas de sueño. Menos mal que lo estoy dosificando, lo estoy llevando poquito a poco. Y es un personaje muy interesante. Es un señor que llega a Sanlúcar y entra en la corte del séptimo duque como comendador. Yo no sé, no tengo todavía claro si entra como maestro de armas, como maestro de esgrima. Pero una cosa está clara, que dentro de la corte medra, es decir, supera. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando el séptimo duque le encarga a Felipe II la conquista de Portugal, esa famosa campaña donde se vuelve el séptimo duque, no se disparó ni un solo tiro, es muy curioso que Carranza es nombrado gobernador de Portugal. O sea, gobernador del Algarve. Y es muy curioso. Al principio yo no sabía el protagonismo que tenía Carranza en esa campaña, pero de repente me encuentro un documento en el Archivo de India donde Felipe II, diciendo, al haber tomado el reino del Algarve en mi nombre, en recompensa os nombro gobernador de la provincia de Honduras. Digo, este señor no era tan ciervo, tenía tan poco protagonismo en la corte. O sea, que fue un personaje curioso. Y aquí empezamos a hablar un poco de lo que es el libro de Carranza, que más que un tratado de esgrima, porque claro, aquí está la portada, más que un tratado de esgrima, es un libro totalmente humanístico, porque aquí se habla desde filosofía, se habla de religión, se habla de moral, y es un libro interesantísimo, muy interesante, que merece un estudio bastante. O sea, que tú crees entonces que lo de tratado de esgrima es una excusa para luego meterse en todos los asuntos profundos que a él le interesaban, ¿no? De hecho, en este libro aparecen asuntos tales como puede ser, por ejemplo, la guerra de la Alpujarra, que en ese momento ocurre, tanto como la epidemia de peste en Sanlúcar de 1569, que a raíz de ahí empecé yo a trabajar ese tema, y investigando las actas capitulares, y la verdad que es interesantísimo. Vamos a volver a Platón, si le parece a nuestros realizadores. Entonces, José María, importante es hablar de la historia, importante es que la divulguemos. A los jóvenes también. Para tus nuevos colegas o la gente que está pensando si afrontar los estudios de historia o no, ¿cuál sería tu postura sincera, visto lo visto? Es decir, tal como estás ahora, ¿tú qué le recomendarías a la persona, al universitario o universitaria que tiene inclinación a saber de historia y a estudiar? Mira, en la facultad? El otro día estaba en un centro comercial y me encuentro con una antigua alumna. Es que esta pregunta me la hicieron el otro día. Una antigua alumna de mi centro, cariñosa, Nuria, y me pregunta, profe, yo quiero estudiar historia del arte. Digo, muy bien. Dice, ¿tú qué me recomiendas? Digo, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que quieres oír o la realidad? Y se queda y va con la madre, me reí mucho. Y dice, no sé, ¿tú qué me quieres decir? Digo, vamos a ver. Te voy a comentar las dos posturas. Te voy a comentar la real y después te voy a decir que es la carrera más bonita del mundo. Perfecto. Ahora, que tú sepas que es un camino muy duro, y que posiblemente, vamos a hablar claro, posiblemente si te quieres dedicar a ella, en España lo vas a tener muy difícil. Si no te vas a tener que ir al extranjero. Yo les puse todo, digamos, el proceso desde estudiar la carrera, acabar el máster y demás. Y dice, bueno, pero lo más bonito fue que dice, pero aún así quiero estudiar. Y digo, pues muy bien, pues mira, yo después cuando me veas dentro de 10 años, no me digas que te engañé, Claro, porque la docencia es muy bonita, ¿verdad, sí, José María? Es el trabajo más bonito del mundo. Ajá. Yo tengo súper claro, todos los días lo pienso y todos los días me reafirmo. En estas clases de historia que tú le trasladas a tus alumnos, alumnas, ¿cuánto tiempo tardas en ver quién está interesado por la lección, por lo que le estás transmitiendo, y quién está simplemente para coger unos apuntes y ya está? Eso te lo da el oficio. El oficio. El oficio. Pero sobre todo los niños engañan mucho, ¿no? Claro, tú puedes ver uno que te está mirando con cara así embobado y a lo mejor después no estudia en casa. Pero es muy curioso porque después
a la hora del examen, a lo mejor de todo lo que tú has explicado, todo lo que le pides tú que estudies, no se acuerda de nada. Y sin embargo dice, pero don José María explicó que en la circunvalación se comían las ratas. Digo, cacho y nada más. Ha cogido la algo ha cogido, que es curioso. Pero bueno, es muy llamativo. Después posiblemente el alumno que a lo mejor te dice que no le gusta la historia y que no le gusta estudiar, después se empapa tus apuntes y se lo sabe perfectamente. ¿A qué le doy más valor? Obviamente desde el punto de vista académico yo tengo que evaluar y saber los conocimientos de los alumnos, pero también admiro a ese niño que no me interesa y se queda con 4 anécdotas. Claro que eso es una postura. Estamos hablando de una clase donde tú le estás exponiendo tus lecciones y le estás enfocando el temario o las asignaturas o lo que proceda ese día. Pero luego también te hemos visto por las calles con un grupo de gente. Esa es impartir historia también de alguna manera. Hombre, sí. ¿Cómo lo recibe tu círculo, tu entorno, y cómo un profesor de historia asume explicar las cosas en la calle in situ, enfrente de cada monumento, de cada órgano, de cada retablo? Eso como... Creo que es lo mejor. Porque muchas veces te da la posibilidad de que la persona, tanto alumno como conocido, amigo, lo vea in situ. Es decir, si tú le estás explicando un órgano, por ejemplo, que pues, lo pueda ver, se lo puedes explicar desde el punto de vista práctico y dices, mira, esto es un órgano, esto es el teclado, estos son los registros, sirve para esto. De hecho, en la conferencia que yo impartí hace ya el año pasado sobre los órganos de San Lucas, gracias a la Asociación Luis de Guila y a mi colega Manolo Parodi, lo hice en plan, o sea, compaginamos la explicación didáctica, o sea, la explicación histórica de qué es el instrumento, en compañía de un colega, del maestro organero Paco Román, les íbamos dando muestra de cómo sonaba cada tipo de registro. Entonces a la gente le gustó muchísimo. Porque claro, iba explicando, dice, esto es un registro de tal medida y es un registro grave. Entonces le dábamos al registro, lo tocábamos un poquito y sonaba. Y la verdad que es muy didáctico. La información teórica con la Exactamente, práctica. eso es lo bonito. Claro. Y otra cosa importante, cuando vas por los sitios y vas viendo monumentos, incluso vamos a centrarnos en el caso de la iglesia de Santo Domingo. Sí. Estamos acostumbrados a ver el mundo griego, el mundo romano, donde hay muchas inscripciones, muchos símbolos, muchos jeroglíficos, muchos escudos. En nuestros monumentos también ofrecen una información extraordinaria. Hay muchas alegorías, muchas inscripciones, muchos escudos. ¿Qué nos está diciendo eso continuamente al que se quiere parar 3 minutos o 3 días o 3 horas? José María. Nos están dando, lo primero hay que entender, que nos están dando una información, primero la información que nos quieren dar. Eso es lo primero, que el que lo edifica, el que lo construye, el que lo pinta, nos está dando a entender lo que él quiere darnos a entender. Sí. Por ejemplo, vamos a poner el caso en la parroquia de Santo Domingo. Cuando vemos en la parte del trascoro, vemos las esculturas, por ejemplo, los 3 bajorrelieves que representa a Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, la escena en que los musulmanes matan a su hijo, y en el centro se ve el escudo con la cabeza cortada. ¿Qué nos está diciendo? Pues básicamente nos está dando un mensaje que bueno era Alonso Pérez de Guzmán, que malo eran los musulmanes. Pero esa información nosotros la vemos ya con los ojos del conocimiento que tenemos, y ya por lo menos nos sustraemos a la historia de nuestra provincia. Estamos viendo el asedio de Tarifa. Claro. Y eso nos da una información muy válida. Desde ahí a cualquier cuadro, o sea, esto se puede transponer a cualquier nivel. Y claro, hay que pensar eso. El que lo hace nunca es inocente, siempre tiene una intencionalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Y luego hay una fachada que es la que da de esta iglesia tan que cuasi catedral, podría decirse. Catedral. Esa fachada que da a la calle Santo Domingo, la cantidad de información en cuanto Muchísima. a escudos, y eso se ha perdido la perspectiva totalmente, ¿no? Claro, hemos perdido un poco el código visual de lo que representa, aunque hoy en día podemos ver, obviamente lo hicieron para que permaneciera en el tiempo, el escudo de los condes de Niebla, el escudo de la casa de Medina Sidonia, y nos da la información de, obviamente con toda la intencionalidad de qué grande era la casa ducal de Medina Sidonia, que después, ojo, esto se extrapola a toda Sanlúcar misma. Sanlúcar, claro, como dirá el profesor Cruz Isidoro, es una ciudad conventual. Lo que darle es un recinto conventual, claro, totalmente. Antes de ponerle punto final, ¿te parece que nos digas cuál es tu proyecto a corto plazo? Tengo varios. Ahora mismo, bueno, dejando al señor Carranza ahí para cuando tengo tiempo, ahora mismo estoy trabajando sobre un texto inédito sobre las Torres de Poniente. Ajá. Que lo quiero publicar en la revista Gárgoli de mi amigo Manolo Parodi, y que ese texto está dentro de un manuscrito desconocido, lo hemos publicado en parte hace unos meses, y que está depositado en el Archivo Municipal de San Lucas. Es un manuscrito
es una copia escrita a principios del siglo XX sobre un manuscrito más antiguo donde un señor, no sé quién todavía, se dedicó a escribir una especie de historia de Sanlúcar. Pero es muy curioso porque ese señor lo que hizo fue coger diversos documentos del archivo municipal y, ojo, de Velázquez Castelo y incluirlo, y el manuscrito se llama Apuntes de la historia de Sanlúcar. Ahí fue precisamente donde me encontré, digamos, el texto de Velázquez Castelo inédito. Me llamó Nieves, la archivera del archivo de Sanlúcar, me llamó y dice, mira, que me he encontrado esto, ¿tú sabes lo que es? Digo, no. Y a partir de ahí lo he sacado trabajando, le he publicado un primer texto, Velázquez Castelo, y este texto que está insertado, yo digo, es una amalgama de textos de alguien que quiso escribir una historia de Sanlúcar. ¿Y eso va a salir publicado? Yo espero que sí, vamos, ya el de Velázquez Castelo está publicado ya, y el de las Torres de Poniente quiero sacarlo, yo creo que cuando se publique la revista Gárgori de la Asociación Luis de Guila ya saldrá a la luz, un texto pequeño pero es muy interesante. Ajá. Pues muy interesante ha sido que estés hoy esta tarde en 8 Televisión Jerez y la Fundación Puerto América. José María Hermoso, muchas gracias. A ti, Eduardo. Y estaremos en contacto contigo para que nos sigas ilustrando sobre tus conocimientos históricos. Amigos de 8 Televisión Jerez, muy buenas tardes y muy agradecidos por haber estado aquí esta tarde más en Fundación Puerto América. Les seguimos recomendando que sigan en nuestro entorno literario, histórico y cultural, y que para eso siempre tengan un librito cerca entre las manos. Muchas gracias y hasta el próximo día. Hasta luego, amigos.